del cual se produjeron más de 12.000 ejemplares. Cuando el modelo G6 entró en funcionamiento en los primeros meses de 1943, no era un superluchador comparado con sus adversarios, pero era un diseño sólido que podía cumplir muchas funciones diferentes, y el modelo G6 entró en combate en todos los teatros de operaciones alemanes. Tenía una construcción típica totalmente metálica, con un ala de un solo mástil y superficies de control cubiertas de tela. Durante el diseño se puso mucho énfasis en la ligereza y la facilidad de mantenimiento en condiciones operativas. La estructura estaba principalmente remachada con remaches avellanados al ras en las superficies externas para reducir la resistencia. El avión medía 8,95 metros de largo y medía 2,6 metros de alto sobre sus ruedas. Y la envergadura era de 9,92 metros. El avión tenía un peso de 2.800 kilogramos. Y cuando estaba completamente cargado, pesaba 3.500 kilogramos. El fuselaje constaba de 10 secciones. La sección delantera incluía el motor y las ametralladoras. La segunda sección incluía la cabina, y debajo del piso de la cabina había una viga central del fuselaje, sobre el cual se unieron los largueros del ala. La tercera sección incorporaba un depósito de combustible en forma de L. Las piezas más importantes situadas en las secciones traseras eran el equipo de radio y el amortiguador de la rueda trasera en la parte trasera. La técnica de construcción del fuselaje trasero detrás de la cabina era una característica peculiar del Bf-109. Cada sección del fuselaje estaba hecha de dos mitades. Estas dos mitades se unieron con filas horizontales de remaches en la parte superior e inferior de las secciones. Para unir las secciones del fuselaje, cada media sección se dobló hacia adentro. De esta forma, quedaban conectados mediante bridas. Luego se unieron las dos secciones con una sola línea de remaches verticales. Los largueros longitudinales se introdujeron a través de los agujeros del marco. Esto dio como resultado un fuselaje fuerte y liviano. El Bf-109 estaba comparativamente bien blindado. El parabrisas y la parte trasera de la capota abatible estaban reforzados con una armadura de cristal antibalas de 60 milímetros. Detrás del asiento del piloto había un blindaje de 11 milímetros de espesor y una armadura de duraluminio en capas de 22 milímetros detrás del tanque de combustible. Las primeras unidades del G6 tenían una armadura de acero detrás de la cabeza del piloto de 11 milímetros de espesor, aunque en modelos posteriores se introdujo la armadura Gallant y constaba de un panel de cristal blindado detrás del piloto para mejorar la visibilidad. La sección de cola era un módulo separado y estaba fijada con pernos al marco del fuselaje. La mayoría de los modelos G6 tenían una cola típica totalmente metálica con superficies de control cubiertas de tela. En la mayoría de los 109 no había otros controles de compensación para el piloto excepto el ajuste del elevador. Una rueda de ajuste estaba en el lado izquierdo de la cabina y cambiaba el ángulo del estabilizador horizontal. Además de utilizar el trimado en condiciones de vuelo normales, también era importante mantener el control en picado a alta velocidad. Las alas del 109 tenían un solo larguero. Ambas alas estaban unidas al fuselaje con tornillos. La instalación y extracción de las alas fue relativamente sencilla, y después de quitar las alas, el fuselaje todavía estaba sobre su tren de aterrizaje. Los radiadores de refrigerante se instalaron justo debajo de ambas alas, cerca de la raíz del ala. Los refrigeradores tenían trampillas metálicas ajustables accionadas hidráulicamente en la parte delantera y trasera. Durante el vuelo, estos flaps se controlaban y ajustaban automáticamente con la ayuda del termostato. Solo durante el aterrizaje, el control de las aletas del radiador se cambió a manual y las aletas del refrigerante se abrieron completamente para aumentar la resistencia y mejorar el efecto de las aletas de aterrizaje. El sistema de refrigeración, sin embargo, era un punto débil notorio del Bf-109, ya que solo un daño menor podría desactivar el sistema y provocar que el motor se atasque. Aunque el piloto podría cerrar el radiador averiado del circuito de refrigeración si el problema se detectaba a tiempo. Los ailerons eran de duraluminio cubiertos con tela de lino. Todas las aletas de aterrizaje metálicas estaban ubicadas entre las aletas del radiador y los alerones.
Una característica peculiar de las alas del 109 eran los listones del borde de ataque. En ciertos ángulos de ataque, la presión negativa del aire en la superficie del ala arrancaba los slats. Se abrieron automáticamente cuando la velocidad disminuyó por debajo de 200 km por hora en vuelo nivelado y a velocidades más altas bajo carga G en giros más cerrados. Estos listones mejoraron las características de baja velocidad y pérdida del avión, pero las lamas no estaban sincronizadas y podían abrirse asimétricamente en las curvas, lo que a su vez podría perturbar la puntería del piloto durante un combate aéreo. En un combate típico contra bombarderos, ascendería a 8.000 metros. El Bf-109 ascendió bien y el tiempo hasta alcanzar la altura fue de unos 10 minutos. Mientras ascendía, el piloto activaría el sistema de oxígeno. El 109 raramente lucharía solo y a medida que los pilotos se acercaran al área de combate, se encenderían las armas. El armamento estándar consistía en un cañón MG-151 de 20 milímetros instalado entre los bloques de cilindros y disparando a través del eje hueco de la hélice. Además, había dos ametralladoras MG-131 de 13 milímetros instaladas sobre el motor, justo delante de la cabina. Las ametralladoras crearon protuberancias notables en el capó. Son una característica del modelo. Cada ametralladora de 13 milímetros contenía 300 cartuchos de munición y el cargador del cañón contenía 200 cartuchos. La velocidad de salida de las ametralladoras de 13 milímetros era de unos 700 a 850 metros por segundo y la velocidad de disparo fue de alrededor de 900 disparos por minuto o 20 segundos de fuego continuo. Para el cañón de 20 milímetros, la velocidad de salida era de 700 metros por segundo y la velocidad de disparo de alrededor de 700 disparos por minuto o unos 17 segundos si el piloto disparaba continuamente. El piloto generalmente se enfrentaría a enemigos a una distancia máxima de 695 metros, pero el personal de tierra podía ajustar los cañones para que convergieran a diferentes distancias según las preferencias del piloto. Las armas pudieron ser efectivas a distancias más largas. En las pruebas se demostró que la MG-131 era capaz de dar en el blanco a 1,61 kilómetros de distancia. Las armas estaban cargadas eléctricamente y aparecían marcadores blancos encima de los contadores de municiones para mostrar que las armas estaban listas. También era posible llevar una bomba o un tanque de lanzamiento debajo del fuselaje. Podría ser un tanque de lanzamiento de 300 litros, una bomba de 260 kilogramos o una bomba de racimo de 260 kilogramos. O incluso una bomba de 500 kilogramos, pero si llevaba una bomba tan grande, el rendimiento del avión se vio muy afectado. Bf-109 atacados en vuelos más pequeños, como parejas o grupos de 4 luchadores. El líder del grupo maniobraría hasta una posición favorable y luego comenzaría a atacar. El Bf-109 G6 utilizaba un balancín KG-13A. Antes de disparar, el piloto primero accionó el interruptor de seguridad hacia adelante, revelando un botón de cañón en el centro. El cañón se podía disparar con el pulgar y las ametralladoras con el índice. Si el enemigo tuviera combatientes de escolta, los Bf-109 con frecuencia tendrían tiempo para una pasada antes de que los cazas de escolta pudieran estar detrás de ellos. En una formación apretada, cargarían contra las formaciones de bombarderos, elegirían sus objetivos y dispararían. Después del ataque, la formación alemana se dispersaría en aviones individuales y en parejas. Entonces tendrían que centrar su atención en el gran número de combatientes de escolta antes de que pudieran reagruparse o hacer un nuevo paso contra los bombarderos. Cuando tenga poco combustible y munición, y si está dañado o en una posición desfavorable, los pilotos podrían intentar desconectarse y regresar a sus aeródromos. El motor de B605 A1 era un motor en V invertida de 12 cilindros, con una potencia máxima de 1.475 caballos de fuerza o 1.100 kilovatios al nivel del mar con energía de emergencia. Este motor podía impulsar al Bf-109 a una velocidad máxima en línea recta de 640 km por hora y podía alcanzar una velocidad máxima de 750 km por hora en picado. Más allá de esta velocidad, el fuselaje podría volverse inestable.
El avión tenía una velocidad de ascenso muy rápida de 18 metros por segundo y una altitud máxima de 12.000 metros. Un motor tan potente requería refrigeración activa para evitar el sobrecalentamiento. Por lo tanto, el motor DB605 estaba equipado con un sistema de refrigeración con 2 radiadores colocados debajo de las alas, cerca de las raíces de las mismas. Los radiadores estaban conectados a 2 tanques colectores de metal a cada lado del motor, que lo enfriaban con una mezcla de agua y glicol. El refrigerante caliente fue enfriado por el flujo de aire entrante antes de regresar al motor. El motor DB605A podía funcionar a un máximo de 2.800 revoluciones por minuto durante periodos cortos. Sin embargo, era más habitual operar a 2.300 revoluciones por minuto, a lo que produciría una potencia continua de 1.080 caballos de fuerza o 805 kilovatios. Había un sobrealimentador automático que era crucial para mantener una potencia constante, especialmente a gran altura. El sobrealimentador recibía aire de una entrada situada en el lateral del fuselaje. El aire viajaba a través de una tubería hasta un impulsor centrífugo de 16 palas que comprime el aire antes de introducirlo en los cilindros. Durante las subidas y las maniobras intensas, como las peleas de perros, el sobrealimentador aumentaba la presión de admisión, proporcionando un aumento de potencia, pero el sobrealimentador podría ejercer excesiva sobre el motor si los pilotos no tenían cuidado. La hélice era de palas metálicas y tenía un diámetro de 3 metros. Estaba equipado con un mecanismo de ajuste automático del paso de la hélice, que redujo en gran medida la carga de trabajo del piloto en situaciones de combate. En la parte delantera del motor se instaló un depósito de aceite en forma de herradura con un volumen de 36 litros. El sistema de refrigeración de aceite estaba instalado debajo del motor. El motor tuvo 2 periodos de revisión importante y cada revisión se realizó después de 100 horas de vuelo. A lo largo de su historia operativa, uno de los inconvenientes más graves del 109 fue su alcance limitado. El tanque de combustible principal era un tanque de goma autosellante en forma de L con una capacidad de 400 litros. El combustible interno proporcionó solo alrededor de 1 hora y media de vuelo en misiones de combate o alrededor de 260 kilómetros de alcance de combate. El combustible se alimentaba a los cilindros a través de un sistema de inyección y 2 bombas de alta presión que succionaban combustible del tanque. Los modelos G6 estándar usaban combustible de 87 octanos, lo que era una ventaja significativa, ya que era difícil obtener combustible de mayor octanaje en cantidades suficientes. El rendimiento a gran altitud del 109 fue mejor que el del FAW 190, lo que fue especialmente importante en misiones de defensa en el frente occidental, debido a la limitada autonomía del avión con combustible interno, especialmente en el frente occidental. El tanque de combustible externo era casi un elemento estándar en las misiones de combate. En el frente oriental, esta falta de alcance no fue un problema tan grande, ya que la mayor parte de la acción tuvo lugar en las líneas del frente y los aeródromos alemanes generalmente estaban ubicados a poca distancia de la línea del frente. El depósito de combustible externo tenía una capacidad de 300 litros. Con un tanque de combustible externo, la autonomía operativa se incrementó a 450 kilómetros. El combustible fluyó desde el tanque de combustible externo al tanque principal con el uso de aire presurizado. El piloto podía controlar el flujo de combustible a través de un tubo transparente dentro de la cabina, y cuando vio burbujas de aire o combustible sucio, el piloto supo que el tanque externo estaba vacío. El tren de aterrizaje era accionado hidráulicamente. La rueda trasera del G6 no era retráctil. No había ningún mecanismo de emergencia para retraer el tren de aterrizaje, pero el piloto podría bajar el tren de aterrizaje en caso de falla hidráulica. Una manija en forma de T en el lado derecho del piloto liberaba los pasadores de bloqueo del tren de aterrizaje. El tren bajaría entonces por su propio peso. Sin embargo, para extender completamente el tren, se le indicó al piloto que rodara de un lado a otro. El tren de aterrizaje era el punto débil del avión. Se estima que alrededor del 10% de los Bf-109 se perdieron durante el despegue y el aterrizaje debido al estrecho tren de aterrizaje.
Esto causó problemas a los pilotos inexpertos debido a vuelco. Para el mantenimiento en campo, fue posible realizar grandes reparaciones y reemplazar las alas mientras el avión estaba sobre el tren de aterrizaje. También era posible cargar el avión en un vagón de tren o fijar el fuselaje a un coche para que el avión pudiera ser transportado por carretera. Esta característica ayudó mucho a mantener los aviones en condiciones de campo difíciles y en la recuperación y transporte de aviones averiados a plantas de reparación. Una característica muy conocida del Bf-109 era su cabina muy estrecha y estrecha. Esto se notó especialmente cuando se comparó el 109 con los aviones estadounidenses. Esta pequeña cabina tenía sus ventajas, ya que estaba bien diseñada y todos los interruptores estaban al alcance de la mano. El parabrisas era un objeto de aspecto voluminoso con marcos fuertemente soldados. En la versión estándar, la capota constaba de 3 partes, siendo la sección central móvil. En el lado izquierdo de la cabina, las características más notables eran 2 grandes volantes para operar los flaps y el trim del elevador. En el lado izquierdo, el piloto tenía la bomba de cebado, la palanca del acelerador. En la palanca del acelerador, el piloto tenía un interruptor basculante para ajustar manualmente el paso de la hélice, el selector de combustible, el bloqueo de la rueda trasera y la manija de liberación de emergencia de la cubierta. En el lado derecho, el piloto tenía los controles del sistema de oxígeno, interruptores de radio en el suelo como 2 cajas grises e interruptores de control del radiador, así como el panel de disyuntores principal. Había un gran tubo amarillo provisto de un pequeño tubo transparente en su interior. A través de este tubo, el combustible del tanque externo se alimentaba al tanque principal, y desde el panel transparente el piloto podía controlar que el combustible fluía correctamente. El panel de instrumentos principal tenía instrumentos básicos pero adecuados. En la esquina inferior izquierda estaban las luces indicadoras del tren de aterrizaje y las varillas de empuje del tren de aterrizaje. En el lado izquierdo y en el centro del panel se encontraba el panel de instrumentos de navegación con brújula, indicador de velocidad, altímetro y un horizonte artificial combinado y un indicador de giro. En el lado derecho del horizonte artificial estaba el indicador de presión de sobrealimentación y debajo estaba el indicador de RPM. Al lado del indicador de revoluciones por minuto había un indicador de paso de hélice del tipo reloj de hélice. A la derecha estaba el indicador de temperatura del refrigerante, el indicador de combustible y el indicador combinado de presión de combustible, aceite. Junto al indicador de combustible estaba la luz roja de advertencia de nivel bajo de combustible, que debía encenderse cuando quedaba combustible para un máximo de 20 minutos de vuelo. La parte superior del panel de instrumentos estaba dominada por la mira Revi 16B y su montura. En caso de emergencia, la mira podría empujarse hacia adelante y girarse hacia los lados para que la cabeza del piloto no golpeara la mira en un aterrizaje brusco. También fue posible quitar rápidamente la mira de su soporte. En el lado izquierdo estaban las fichas de munición, con barras verticales mostrando la munición de ametralladora y la barra central mostrando la munición de cañón. El reloj estaba ubicado en la parte superior derecha del panel de instrumentos, debajo de la mira. Antes de comenzar, la cubierta se cerraría para que el flujo de aire no pudiera romperla. El trim se movería a la posición +1 y la batería se encendería. El controlador de paso de hélice estaría encendido y el interruptor de la hélice a manual. El indicador de paso de la hélice mostraría las 12 en punto. Después de eso, la hélice volvió a ponerse automática y el indicador de paso de la hélice marcó las 12:30. Se abrirían las válvulas de combustible, el acelerador se abriría 1/3. El radiador de refrigerante se configuraría en manual y se abriría completamente. El piloto dio de 4 a 6 bombeos en la bomba de cebado. Las líneas de combustible se llenaron activando la bomba de combustible eléctrica. Cuando el mecánico dio la señal, el interruptor magnético se movió a la posición M1+2. La palanca de arranque se tiraba con fuerza con la mano izquierda. El piloto presionaría la bomba mientras el motor se encendía. Cuando el motor arranca, el acelerador se reduce ligeramente. Después de verificar la presión del combustible y que el motor estuviera funcionando correctamente, se apagaría la bomba de combustible eléctrica. Para rodar, el piloto soltaba los frenos y el avión comenzaba a moverse. Durante el rodaje, el avión solo se controla utilizando los frenos. Era difícil ver delante del 109 mientras rodaba, por lo que la visibilidad era muy pobre.
Para contrarrestar esto, el piloto realizó giros en S durante el rodaje. A menudo también había un mecánico sentado en el ala, dando instrucciones. Para el despegue, el piloto se aseguraría de que la cabina estuviera cerrada, se bloqueó la rueda trasera y se ajustó un ajuste a +1. Los flaps se abrirían 20 grados y la hélice en automático. El radiador de refrigerante se pondría en modo automático y la bomba de combustible eléctrica estaría encendida. With Lucid, agile teams don't have to start from square one. Need to run agile events with a hybrid team? La potencia del motor aumentaría constantemente hasta que la presión de sobrealimentación alcanzara 1,4 atmósfera absoluta o 2.800 revoluciones por minuto. Se sabía que el 109 giraba hacia la derecha y hacia la izquierda al despegar, y el movimiento tuvo que ser contrarrestado mediante el uso apropiado del timón, lo que podría sacar provecho de los pilotos inexpertos. A 100 km por hora, la cola se levantaría, y en ese momento, el timón se volvió mucho más efectivo. Cuando la velocidad alcanzara poco más de 170 km por hora, el avión se elevaría. Justo después del despegue, el piloto frenaba las ruedas para evitar que patinaran y retraer el tren de aterrizaje. El Bf-109 es el avión de combate monoplaza más producido de la historia, con una asombrosa cantidad de 34.000 unidades construidas. Se combatió en una amplia variedad de entornos, desde el frío glacial del Teatro del Ártico hasta el calor y la arena del Mediterráneo, y desde las alturas de los árboles en el frente oriental hasta el borde de la estratosfera en las misiones de defensa del Reich. Alrededor de 30.000 aviones enemigos fueron destruidos por el Bf-109 durante su servicio, convirtiéndolo en el caza más mortífero de la historia en términos de derribos aéreos. Cuando se introdujo el Bf-109 G6 en febrero de 1943, Alemania ya había empezado a perder la iniciativa en el frente. El Gustav llevaba muchos de los haces de combate más exitosos y conocidos de la historia. También fue un avión en el que perecieron algunos de los haces más famosos, a medida que la marea de la guerra se volvía gradualmente contra Alemania y la Luftwaffe.